Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En este video abordaremos diferentes noticias del mundo de los videojuegos. Hablaremos de juegos gratis, de nuevos lanzamientos, de compañías importantes como lo son Sony y sus nuevos eventos, o Microsoft con el culebrón de la compra de Activision Blizzard. Además les traigo un sorteo interesante y muchas novedades más. Les recomiendo que vean la línea de tiempo del video para avanzar o volver a la parte del video que más les interese. Recuerden además que me ayudan muchísimo dejando su me gusta y suscribiéndose, ya que el 90% de los que ven mis videos no se suscriben ni activan la campanita. Me ayudan muchísimo si se suscriben y dan su me gusta porque es completamente gratis y se llevan contenido de calidad y verdadero. Ahora sí, comencemos con el video, pero recuerden que el que no lo mira hasta el final es un... ¡Marica! 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 Bien, lo primero que les vengo a comentar es que en la página de Neva, la tienda oficial de videojuegos, tenemos un sorteo por 100 euros para lo que ustedes quieran. Entran a la página, en el enlace que les dejo en la descripción de sorteo, tienen este sorteo disponible para participar. Tienen 13 días restantes y es válido para España y Latinoamérica. El ganador obtendrá 100 euros de saldo para adquirir cualquier producto de la tienda. Tenemos distintas formas de participar, acá nos dice directamente siguiendo a Neva en Twitter, retuiteando en Twitter, suscribiéndose para recibir códigos de descuento exclusivos, ver los juegos físicos con envío, solamente ver ya ganarían puntos, descargar la app para comprar o vender, seguirlos en Instagram, en Facebook o dando clic a este enlace que dice ¿quieres ganar 10 euros ahora? Entérate cómo. Ustedes hacen la que ustedes quieran o si quieren hacen todas para tener más posibilidades y más chances de ganar. Recordemos que el ganador se lleva 100 euros para lo que quieran de toda la tienda. Pasemos a lo siguiente porque también entrando en el enlace de la descripción pero de la tienda de conseguir los juegos más baratos o del comentario fijado, pueden entrar acá que tenemos un nuevo código de descuento de año nuevo, un 10% de descuento con el código RABBIT. Vamos a ver qué ofertas tenemos disponibles y cuál les recomiendo. Bien, obviamente ustedes van directamente a la tienda y se fijan las ofertas que más les interesa, pero con corazoncito yo marqué algunas interesantes como es el Dead Space, el It Takes Two, el Hello Neighbor 2, el FIFA 23, el Dead Stranding Director Cuts, el Sifu, el God of War y el Just Cause 4. Dentro de estas ofertas obviamente hay más juegos y más títulos, pero son los que recomiendo yo. Y dentro de este listado de juegos ustedes pueden seleccionar el que quieran, colocar el código RABBIT para tener un 10% de descuento extra en el precio que están viendo en pantalla. Sony desvela un tráiler con 23 de los juegos más destacados que van a llegar este año 2023. El año 2023 es un año apasionante para los videojuegos y en Sony PlayStation destacan hasta 23 lanzamientos, la mayoría de estos juegos AAA, que estarán disponibles en PlayStation 4 y PlayStation 5. En la pantalla les dejo la captura de los 23 juegos que anunció Sony en su tráiler. ¿Ustedes cuál creen que es el más prometedor de este año? El gran exclusivo de PlayStation para el 2023, en mi opinión, es Marvel Spider-Man 2, la secuela del juegazo del 2018 en la que Insomniac quiere superarse a sí mismo. Estará disponible en el tramo final del año, presumiblemente en otoño. Descarga gratis Friday the 13th Killers Puzzle en Steam. Este juego de rompecabezas de terror permite a los jugadores controlar a Jason Voorhees deslizándose alrededor de un rompecabezas isométrico para atacar a las víctimas directa o indirectamente en kill scenes. Hay múltiples episodios que van desde campamentos hasta el espacio exterior. Este juego está gratis para siempre, pero tienen que canjearlo antes del 23 de enero ya que va a ser retirado de las tiendas por no haber renovado las licencias. Prueba de Last of Us 1 Remake si tienes PlayStation Plus Premium o Deluxe. PlayStation Plus Premium o Deluxe es el modelo de suscripción más caro de las consolas de Sony, en el cual te deja acceder a pruebas de tiempo limitado de remakes o juegos de anteriores generaciones completos. Y en este caso hablamos de The Last of Us Parte 1 Remake porque está disponible para PlayStation 5 una nueva prueba gratuita de 2 horas. Vas a poder familiarizarte en esta prueba gratuita con las nuevas mecánicas del juego en PlayStation 5 y ver el salto gráfico que propone la compañía. Nuevo State of Play filtrado. State of Play es un evento de Sony donde anuncian novedades de la compañía como nuevos juegos, dispositivos y más. En esta ocasión se ha filtrado que dentro de muy poco vendría un nuevo evento de este carácter, con novedades sobre juegos third party. Es decir, juegos que no son de PlayStation Studios, pero que van a ser lanzados en su consola, como también en Xbox y en PC. Además, se podría llegar a ver algo del remake de Metal Gear Solid. Descarga gratis 3 juegos en PC mediante el Epic Games Store: Game Deck Definitive Edition, First Class Trouble y Divine Knockout. En cuanto a Game Deck Definitive Edition, es un RPG isométrico cyberpunk para un jugador. Eres el detective de juegos que resuelve casos criminales dentro del mundo virtual. Usa tu ingenio para recopilar información sobre tus testigos y sospechosos, y llega al fondo de tramas engañosas. Eres el resultado de tus acciones. En First Class Trouble encarnaremos a jugadores que trabajan juntos y se enfrentan para sobrevivir a un desastre. El objetivo es desactivar a la inteligencia artificial asesina. Algunos jugadores son impostores que juegan en secreto como robots asesinos con apariencia humana
humana e intentan traicionar a los demás. Por último, Divine Knockout, juego de combate de plataformas en tercera persona, conviértete en un pequeño pero poderoso dios mitológico y elimina a tus amigos del mapa para reinar. Tienen disponibles estos 3 juegos hasta el próximo 19 de enero, activándolos desde la cuenta de Epic Games Store en PC. Ubisoft cancela 3 de sus próximos lanzamientos y retrasa el lanzamiento de Skull and Bones. Sabemos que Ubisoft no viene teniendo la mejor de las suertes desde hace un tiempo, ya que sus lanzamientos no recaudan lo esperado y cada vez deben recortar más el presupuesto para nuevos juegos o en su defecto cancelar los juegos que menos futuro le ven en el mercado. En este caso han cancelado 3 nuevos juegos que se lanzarían próximamente, pero que no se habían anunciado. A esto le sumamos que ya habían cancelado juegos hace algunos meses, como el polémico Battle Royale Ghost Recon Frontline y la adaptación de Splinter Cell a la realidad virtual. Lo más llamativo de este comunicado es que, además de cancelar estos juegos, retrasaron el lanzamiento previsto de Skull and Bones de este 9 de marzo del 2023, juego que parecía estar ya casi listo para la venta, pero el multijugador de piratas debería esperar hasta finales de 2023 o comienzos del 2024. La Unión Europea estaría dispuesta a bloquear la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Sabemos que Microsoft apostó en grande con la compra de Activision Blizzard, pero los rumores de que quiere hacer exclusivos muchos de sus juegos está jugándole en contra. Es por eso que muchos organismos reguladores antimonopolio estarían actuando generando trabas para que no se formalice la compra de Activision por parte de Microsoft. En base a esto, los planes de la compra de Activision podrían llegar a retrasarse hasta el año 2024 si todo sigue por este camino. Pase lo que pase, veremos si con el tiempo la compra se ejecuta o no. Por lo demás, hay que decir que la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido podría convertirse en otro obstáculo, ya que se ha sabido que también amplió recientemente su investigación sobre el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard. Y bueno, calvos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, que apoyan muchísimo dejando un like acá abajo, es completamente gratis y dan muchísimo apoyo a todo el trabajo que lleva grabar, editar y subirles un video con todas estas noticias. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que les hayan sido de ayuda y recuerden suscribirse y activar la campanita, muy importante para nuevos videos de este estilo y para apoyar al canal en Play YouTube para seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao.